Perfecto, ya. Ahí sí. Entonces, lo último que vimos en la clase anterior fue, bueno, dimos la introducción a las bibliotecas Qt sobre C++, e hicimos una explicación sobre cómo debíamos codificar un poco, cómo se armaba un proyecto, y terminamos hablando de este concepto de signal y slot. Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, signal y slot son simplemente una forma que tiene Qt para manejar eventos utilizando sus bibliotecas. Entonces las signal van a ser métodos de clase, las cuales no tienen una implementación y no retornan nada, las cuales se pueden emitir en algún lugar de tu código, ¿ok? Bajo situaciones que escoge el programador. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que vimos nosotros en la clase, nosotros teníamos que se emite una señal, la que aparece acá, value change, se emitía bajo la ocurrencia de algo que nosotros definimos. Por ejemplo, si el valor que se está seteando es distinto que el que ya estaba seteado, eso lo define el programador, y en ese caso nosotros decidimos emitir una señal. Por lo tanto, esa señal tiene que estar definida como señal, como aparece acá con la etiqueta señal. Mientras que los slots son métodos de clase comunes y corrientes, ¿ok? Es decir, son métodos que pueden ser llamados cuando tú creas una instancia de la clase respectiva, puedes llamar a esos métodos de manera común y corriente, pueden tener salidas, pueden tener entradas, etcétera, pero la única diferencia es que tú puedes conectar una señal con un slot, una signal con un slot. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se emita esa señal que tú conectaste, se va a inmediatamente ejecutar el código de ese slot que fue conectado. En este caso en particular, en el ejemplo que vimos en la última clase, nosotros conectamos la señal asociada a este objeto, al objeto alt que pertenece a la clase counter, con el slot setValue que está dentro del objeto B. Es decir, cada vez que se emita la señal valueChange, a partir del objeto A, se va a llamar al slot setValue que está asociado al objeto B. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, si nosotros seteamos A con setValue 12, eso va a cambiar el valor del objeto B. En este caso le va a entregar un valor de 12, pero no en el sentido contrario, porque los slots y las señales, la conexión que existe entre ambos es unidireccional. ¿Ok? Es decir, si tú conectas una señal de un objeto A con un slot de un objeto B, no produce el efecto contrario. ¿Ok? No es una conexión bidireccional. ¿Ok? Perfecto. Eso fue todo lo que vimos en la última clase, así que vamos a avanzar desde ese punto. No sé si hay alguna consulta hasta acá. O si por el contrario se está entendiendo más o menos bien. Profe, a mí me surge una duda. Cuéntame. Suponen que el slot, dentro del slot, se emite una señal. En la No, definición. esto es un ejemplo solamente. El slot es un método de clase, nada más, ¿ok? Entonces ejecuta código ese método, porque es una función interna dentro de tu clase. Tú la puedes llamar directamente o puedes ejecutar código. Entonces fíjate que acá el slot que se definió es setValue, ¿ya? Este slot, bajo ciertas condiciones, nosotros como programadores definimos que emite una señal, a modo de ejemplo solamente. ¿Ya? Ya. Pero, ¿ya? Es solo a modo de ejemplo. Lo que estamos tratando de decir acá es que cuando este slot es llamado y modifica el valor interno, adicionalmente llama una señal que modifica el valor de otro objeto que haya sido conectado. ¿Te fijas? Sí, profe, me Eso, quedó claro. eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero la emisión de la señal puede estar en cualquier lado que tú lo hayas definido. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Entonces, vamos a ver más ejemplos donde espero que esto quede más claro, pero de todas maneras esa es la idea general. Súper. Entonces, conversemos un poquito ahora de los elementos gráficos que provee
las bibliotecas de Qt. Que al final esa fue una de las grandes ventajas que nosotros propusimos con el uso de las bibliotecas Qt, que nosotros podíamos crear con relativa sencillez, generar interfaces gráficas que fueran multiplataformas sobre el lenguaje C++, dentro de todas las grandes ventajas que tiene Qt como un set de bibliotecas, ¿ya? Entonces hablemos un poquito de cómo maneja Qt el tema de las bibliotecas gráficas, ¿ok? Entonces, si ustedes se recuerdan de JavaFX, había un elemento que eran los nodes, ¿cierto? A partir de un node de JavaFX, un montón de elementos que tú podías utilizar como elementos gráficos y que tenían un montón de características que te permitían utilizarlos, valga la redundancia, como elementos parte de una interfaz gráfica. En Qt, el equivalente a un node serían los Qt widgets, ¿ok? Qt widgets no es nada más que una clase de la cual van a heredar la mayoría de los elementos gráficos que tú puedes utilizar en Qt. Dice, profe, no recuerdo bien para qué eran los nodos en JavaFX. Los nodos simplemente es una clase que definía JavaFX, la cual tenía ciertos métodos y atributos para definir de la manera más general posible un elemento gráfico. ¿Ok? Entonces, tipos de nodos que había, pues, estoy diciendo cosas muy generales, por ejemplo, los botones heredan de node, los cuadros de texto heredan de node, etc. Entonces, el node es como la manera más general de hablar de esto, ¿te fijas? Sería el equivalente acá de un node, serían los Qt widgets. Entonces, no sé si con eso contesté la pregunta. Súper, ¿ya? Entonces, va lo siguiente. Cuando tú quieres utilizar un elemento gráfico en tu programa, vas a tener dos categorías distintas. Aquellos que ya te provee Qt como biblioteca, por lo tanto, esos elementos gráficos son elementos gráficos que creó Qt porque son muy comunes, por los motivos que sea, que por supuesto van a heredar de esta clase superior que se llama Qt Widget. ¿Ok? Entonces, algunos de los elementos gráficos que ya heredan de Qt Widget, de los widgets que se llaman, son los QLabel, que son simplemente etiquetas que te permiten agregar Qt, los botones, los layouts para ordenar los elementos gráficos que tú vas a poner en tu interfaz, etcétera. Hay un montón de elementos que heredan y que ya están definidos dentro de las bibliotecas Qt. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya están definidos las clases, tú simplemente los utilizas y como todos estos elementos heredan de QWidgets, se entienden bajo el entorno Qt que son elementos que son de una interfaz gráfica. No es más que eso. ¿Ok? Pero también podría darse el caso de que los elementos que ya están definidos en Qt no sean suficientes para lo que tú necesitas hacer. ¿Ok? Si lo pensamos, por ejemplo, en lo que ustedes hicieron en la tarea 2 de Java, en este caso a lo mejor necesitarían crear, qué sé yo, animaciones o por ejemplo, elementos muy distintos a los que provee las bibliotecas de Qt, a lo mejor algún elemento puntual, o por ejemplo, si ustedes están trabajando en un videojuego, trabajar con algún sprite que tenga algún comportamiento en específico, en ese contexto, ustedes necesitarían crear sus propias clases que generen nuevos elementos de interfaz gráfica. ¿Ok? Para esos casos, ustedes pueden hacer lo que quieran. Vamos a dar algunas pistas de por dónde tendría que ir la creación de elementos nuevos que ustedes generen, pero una de las cosas que sí o sí tienen que hacer es heredar de QWidget. Al tú crear una clase para un elemento gráfico nuevo, que ésta herede de un QWidget, lo que está indicándole a Qt es que ese elemento es un elemento gráfico y que lo puedes utilizar como cualquiera de los elementos gráficos que ya están definidos en el entorno Qt. Entonces, es importante que ustedes tengan esa distinción ya hecha. ¿Ok? Entonces, como dice acá, los Qt widgets permiten acceder a lo que serían los elementos gráficos de Qt, tanto layouts, definición de ventanas, botones, etiquetas, etc. ¿Ok? Entonces, la pregunta es acá, ¿cómo nosotros podemos crear nuestros propios elementos gráficos? ¿Ya? Y la respuesta a eso es que, bueno, depende, por supuesto, del elemento gráfico que quiera hacer. Como digo, acá vamos a dar unas pistas muy básicas de
las cosas más generales que tú podrías necesitar al crear un elemento gráfico nuevo, ¿ok? Lo primero que tú vas a necesitar cuando creas un nuevo elemento gráfico es la utilización de una clase que se llama QPainter, ¿ok? Como dice acá, QPainter es una clase que permite realizar pintado a bajo nivel de elementos gráficos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú quieres crear un botón con forma de triángulo, ¿ok? Estoy inventando algo. La pregunta es, ¿cómo? Ah, y por ejemplo, que este botón cada vez que tú lo pulsas cambia de color, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es que tú dibujas un botón, ¿ok? Va a dibujar este triángulo que va a tener características de botón, y que cuando ocurra algún evento, que es el presionado, cambie el color de este botón que tú creas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el manejo gráfico, y con manejo gráfico en este contexto me refiero a cómo tú vas a visualizar el elemento gráfico que tú estás creando visualmente, es lo que se maneja con QPainter, ¿ok? Entonces QPainter es una clase que te permite literal dibujar tu elemento de interfaz gráfica dentro de la interfaz de Qt. Entonces, por ejemplo, si tú quieres indicar que un elemento se pinte utilizando un borde azul, que tenga internamente una fuente de tipo Arial tanto, que además sea un rectángulo, tú todo este tipo de características del dibujado de tu elemento gráfico lo defines a través de la clase QPainter. ¿Ok? QPainter tiene un montón de características, un montón de funcionalidades, un montón de cosas que tú puedes hacer con esta clase. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es describir el funcionamiento general y va a depender de lo que ustedes necesiten, ir a la documentación de esta clase en particular y ver qué opciones les provee. ¿Ok? Pero la idea es la siguiente. Como dice acá, el uso común de esta clase es dentro de un método que se llama Paint Event, dentro de un widget. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Como tú estás creando un nuevo elemento gráfico y nosotros dijimos que ese elemento gráfico nuevo que tú estás creando debe heredar de QWidget, esa herencia va a traer algunos métodos y atributos que son comunes a todos los widgets. ¿Ok? Uno de estos métodos que se hereda es el método paintEvent. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hay una actualización en tu interfaz gráfica, sea por el motivo que sea, ¿ok? Se va a llamar a este evento dentro del widget, ¿ok? Por lo tanto, lo que va a hacer, por ejemplo, si tú tuvieras asociado ese método con un timer, por ejemplo, imagínate que tú quisieras cambiar el color de tu elemento gráfico cada 10 segundos, al método que tú deberías llamar es a este, ¿ok? Entonces, cada 10 segundos vas modificando con qué color está pintado tu elemento gráfico, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este es el elemento, perdón, el método que se encarga de cómo va a ser el proceso del dibujado y pintado de tu elemento gráfico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, un ejemplo de esto, tenemos por ejemplo acá una clase que tiene por nombre widget y como les dije, hereda de QWidget. Recuerden que justo en la unidad que viene nosotros vamos a hablar de herencia, así que vamos a entender un poquito con más detalle esta nomenclatura que aparece acá. Y este es un objeto de Qt con todas las de la ley porque hereda de QWidget, y recuerden que los QWidget, como cualquier elemento de Qt, heredan de los QObject, y además le entregamos la macro para poder hacer las conexiones de Signal y Slot, ¿ok? En caso de que las necesitáramos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, con el método paintEvent, que lo tenemos acá, vamos a indicar cómo va a ser el dibujado de este elemento gráfico, ¿ya? Que pertenece a esta clase. Sí, dime. ¿Dónde se le agregan las macros de la Signal y los slots? No, esta macro lo que está diciendo es que esta, ¿perdón? No, siga. Ya. No, lo que dijimos en la clase anterior es que cualquier clase que tú necesites que tenga la posibilidad de conectar Signal y slots, necesita esta macro. Ah, ya, Por perfecto, gracias. supuesto, si tú no pones Signal y slot, no
no ocurre nada. Sí, Pero es una macro que tú lo que estás diciendo con esta macro es que la clase que tú estás creando pertenece a las clases que eran de QObject. Es un adicional que debes poner además de la herencia de QObject, ¿ya? Y con eso tú te aseguras que puedas, si tuvieras signal y slot en esa clase, hacer las conexiones que corresponden, ¿ya? sí, profe, gracias. ¿Sí? Súper, ya se te iba la pregunta. Entonces, el método paintEvent que aparece acá, lo que está diciendo es lo siguiente. Creamos, por supuesto, un objeto, painter en este caso, y lo único que está haciendo este objeto es dibujar un rectángulo. Literal, hay un método dentro del QPainter que se llama drawRectangle. Entonces, con eso dibuja un rectángulo y le das las dimensiones, ¿ya? Entonces, o sea, la posición y la dimensión. Entonces, cada vez que haya que redibujar el elemento, se va a llamar a paintEvent, bajo el contexto que sea. ¿Qué es una macro? Es una directiva que tú le entregas al compilador. En otras palabras, es una instrucción que le entregas directamente al compilador, ¿ya? En este caso, esta macro lo único que le está diciendo al proceso de compilación que pasa a través de Qt, porque recuerden que como Qt es un set de bibliotecas que intenta ser multiplataforma, tiene su propio proceso de compilación, ¿ya? Entonces, lo que estamos tratando de decirle a este pseudo compilador, llamémoslo así, es que la clase que estás creando es una clase, primero, que hereda de QObject, a pesar de que tú tienes que poner de forma explícita la herencia, pero además lo que le está diciendo es que es una clase que tiene la capacidad de realizar algunas conexiones de signal y slot si estas las requirieran, ¿ya? Había una mano levantada. Sí. Ah, ¿dónde está? No, era yo, profe, pero era porque había una pregunta en el chat. Ah, vale, sí, la alcancé a ver entonces. Ya, súper. Muchas gracias. Y haces ambos. Espero que haya quedado claro. Sí, ¿se respondí bien? Ahí, vale. Sí, súper. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les digo, el pintado se maneja a este nivel. Por supuesto, cuando ustedes utilizan este tipo de elementos que ya están creados por Qt, no necesitan modificar el método paintEvent, porque eso ya está hecho en el código de Qt, ¿ya? Porque son elementos que te provee Qt ya listos, ¿ya? Entonces no es necesario que hagan ninguna modificación en este caso. Sin embargo, es importante saber que las modificaciones que ustedes necesitarían hacer al crear un nuevo elemento gráfico inventado por ustedes es a este nivel. Entonces utilizan el método paintEvent, hacen las modificaciones que ustedes necesitan y indican el proceso de dibujado del elemento, perdón, utilizando un objeto de tipo QPainter, ¿ok? Dice, profe, en el drawRec, los 2.10, ¿qué hacen referencia? A ver, estoy casi seguro que es así, puedo equivocarme. Son 4, para dibujar un rectángulo necesitas 4 entradas. Lo que no recuerdo muy bien es el orden, así que puede que me equivoque en lo que voy a decir. Pero necesitas posición eje X, posición eje Y, dimensión de ancho y dimensión de alto. Entonces, con todos esos datos, tú puedes saber dónde dibujar el rectángulo y con qué tamaño, ¿ya? Si no me equivoco, los dos primeros hacen referencia de la posición, ¿ya? Entonces sería en la posición X, 10 píxeles, en la posición Y también, 10 píxeles, por eso el segundo 10 que aparece ahí, y luego sería ancho 100 píxeles y alto 30. Y si no me equivoco, el dibujado del rectángulo parte desde la esquina superior izquierda. Bueno, ustedes me ven reflejado, así que piensan que esta es mi mano derecha. Es la izquierda, ¿ya? Esta es mi mano izquierda, ¿ya? Ya, lo de X e Y en la documentación no lo había entendido. Ah, había revisado la documentación. X e Y se refiere a la posición en el eje X y la posición en el eje Y, porque tiene, una cosa es el tamaño que tiene este rectángulo y otra cosa es dónde lo pones dentro de tu pantalla. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Entonces, de aquí en adelante, tiene muchas similitudes con lo que nosotros vimos en JavaFX, el cómo propone Qt como biblioteca el ordenamiento de los distintos elementos gráficos. ¿Ok?
Entonces, nosotros vamos a ver que en Qt nosotros vamos a tener lo que se llama una QGraphics View, que es donde se muestran los elementos gráficos. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres poner un elemento gráfico dentro de una ventana, tú tienes que a esa ventana asociarle lo que se llama una QGraphics View, de manera tal de ir poniendo los elementos gráficos en esa ventana. Ahora, antes de ponerlos directamente en el QGraphics View que tú crees, tienes que asociarle una escena, de manera tal de que se vaya determinando no solo qué elementos gráficos van a ir, sino cómo se van a ir desplegando estos elementos, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes una ventana, dentro de la ventana tienes tu QGraphics View asociada, con la cual le está indicando que puedes poner elementos gráficos ahí, y luego tienes una QGraphics Scene, en la cual determina cómo se van poniendo esos elementos gráficos. Entonces, si nosotros, creo que yo hice la misma analogía en el caso de JavaFX, si nosotros vemos esto como una obra de teatro, la ventana sería como el lugar físico donde va el teatro, ¿cierto? El QGraphics View sería como el tablón donde se ponen los elementos, ¿cierto? Donde se paran los actores. Y el QGraphics Scene sería el equivalente a cómo tú ordenas los distintos actores y los distintos, la utilería de la obra de teatro, cómo la vas ordenando, ¿ok? Entonces, es la misma analogía. Mantenemos exactamente la misma idea que en JavaFX la mantenemos acá en Qt. Simplemente cambias los nombres, por supuesto, ¿ya? Entonces, y como dice acá, a la vista se le pueden agregar distintos elementos gráficos que son los QGraphics Item a través de la QGraphics Scene. ¿Ok? Entonces, para pasarle un elemento gráfico y que la escena lo ordene, o sea, que la QGraphics View lo pueda mostrar, tienes que pasárselo a la escena para que la escena se encargue de hacer el ordenamiento respectivo. ¿Ya? Y como dice finalmente acá, los QGraphics Item agregados pueden ser los que proveen Qt, como QLabel, QPushButton o cualquier otro, o personalizados heredando de QGraphics Item. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es un... este creo que lo tengo, ¿cierto? Sí, este, miren, les voy a mostrar el código acá mejor. Antes que me vean apuntando una presentación. ¿Este o no? Creo que sí. Vamos a cerrar todo. Perfecto. Entonces, miren, les voy a mostrar el programa en funcionamiento primero, y luego lo conversamos en las distintas partes del código que valga la pena los comentarios considerando lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, miren, esto es súper sencillo. Le pusimos como un ascensor porque está basado en una tarea bien antigua del ramo, pero no es un ascensor ni por casualidad, lo único que es un rectángulo moviéndose, ¿ya? Es la base para esa tarea antigua. Entonces la idea es la siguiente, tú tienes un rectángulo dibujado acá, y lo que queremos hacer es, cuando presionamos Start, que el rectángulo se mueva, y cuando presionamos Stop, que el rectángulo pare, ¿ok? Entonces si ponemos Start acá, van a ver que, espero que lo puedan ver por Zoom, que el rectángulo se está moviendo, y si ponemos Stop, esto para, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a comentar algunas partes del código bien rápidamente. Primero vamos a hablar de... Perfecto. Esto de acá va a definir la ventana principal. Por lo tanto, fíjense que esto está definido como un QObject. Y tenemos los slots definidos para esta clase, que es un start y un stop. Por lo tanto, recuerden, los slots son simplemente funciones que tú puedes llamar. Por lo tanto, estas de acá tienen una implementación en algún lado. Lo que va a hacer Start es iniciar la animación, esta que ustedes vieron recién, y lo que va a hacer Stop es, bueno, parar la animación, nada muy nuevo. ¿Ya? Entonces, en esta ventana, en alguna parte vamos a poner un ascensor, ¿ok? Como aparece acá, es un puntero a un objeto de tipo ascensor. Y luego vamos a tener un timer. Este timer, lo único que está haciendo, es un objeto de tipo Qt, que pertenece a la biblioteca de Qt, que lo único que va haciendo es
haciendo tic de reloj y cuando el timer haga un tic, puede llamar a unos slots. Este es un elemento que se utiliza mucho en Qt, porque es cuando tú quieres hacer acciones repetitivas, ¿ok? Entonces tú puedes decir, cada 10 segundos haz tal cosa, entonces cada 10 segundos tú lo puedes definir a través de un QTimer, que es un timer hecho en Qt, que lo puedes conectar a algún slot, porque tiene signals que verifican cuando se ha hecho un tic, ¿ya? Del reloj. Y luego tenemos acá muy pequeño, una clase que se llama QAscensor, que hereda de un ítem de tipo rectángulo, porque acá el ascensor medio simplista que creamos, está definido como un rectángulo, por lo tanto, heredamos de la clase que provee Qt para generación de rectángulos, y le agregamos un par de cosas más que las vamos a conversar. Luego vamos a conversar de este método acá, porque está acá en la materia, así que lo vamos a conversar después de eso. Entonces, la idea acá es que cuando se está moviendo el rectángulo, esto tiene una velocidad que es un atributo interno, que tiene valor menos 10. Eso quiere decir que en cada segundo se va a mover menos 10 píxeles. Como son menos 10, es hacia abajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, veamos las implementaciones. Acá lo que tenemos es en la ventana principal. Tenemos, como ya dijimos, la obtención de la interfaz. Veamos la interfaz primero. Acá la tenemos. Esta es la interfaz, que está hecha con Qt Designer. Entonces acá simplemente hay un botón. Bueno, dos botones. Y acá al medio tenemos un elemento que se llama QGraphics View, que fue el que hablamos anteriormente. En un QGraphics View puedes agregar elementos gráficos. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es ir actualizando esta vista para que vaya mostrando el movimiento del rectángulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos acá, como les dije, la obtención de la interfaz gráfica. Seteamos la escena, creamos una nueva escena y la asociamos al QGraphics View que teníamos creado desde la interfaz gráfica. Luego creamos un nuevo elemento ascensor y lo agregamos como un ítem a la escena. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer esto es poner dentro de la vista, este elemento escena, va a poner este rectángulo que nosotros creamos en la posición 10, 10 y con dimensiones 100 y 30 de ancho y alto respectivamente. Y luego acá tenemos las conexiones entre signals y slots. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá es que a partir del elemento Start Button, que es este de acá, fíjense que si ustedes marcan acá el botón, estos ejemplos están subidos en la página por si acá en el Git del ramo. Entonces, acá, este elemento se llama Start Button y pertenece a la interfaz gráfica, por lo tanto tenemos que a partir del elemento de interfaz gráfica acceder al botón, que es lo que hacemos acá. Se me fue. Acá. Entonces, a partir de este objeto, Start Button, su señal press, porque todo botón de Qt tiene una señal que se llama press, que se emite cada vez que tú presionas un botón. Por lo tanto, cada vez que se emita la señal press de Start Button, vamos a llamar a un slot que se llama Start, que está en este mismo objeto. ¿Ok? Entonces va a llamarse al slot Start, que está definido dentro de la clase Dialog. ¿Ok? Lo mismo ocurre acá, pero con el botón de Stop. Entonces cada vez que presionemos el botón de Stop, o sea, perdón, cada vez que presionemos el botón de Stop, se va a emitir la señal de Press para indicar que se presionó el botón. Esto se hace automáticamente por Qt. Y se va a llamar al slot llamado Stop del objeto presente que es el que está llamando este constructor. ¿Ok? Y tenemos una última conexión del timer. Entonces tenemos nuestro elemento timer, que cada vez que tenga un timeout, que se emita la señal de timeout, vamos en la escena a actualizar algo. Para eso sirve este método que ya lo vamos a conversar más adelante.
¿ok? Y esa actualización, por supuesto, implica el movimiento del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hace start y stop? Lo que hace start es inicializar el timer y que el timeout se produzca, ese tick de reloj, se produzca cada 1000, donde la unidad de entrada de este método start es milisegundos. Por lo tanto, cada un segundo va a ir actualizando el tick del reloj, y por lo tanto, cada vez que ocurra un tick, se va a llamar a un método que va a hacer algo para redibujar el rectángulo, ¿ok? Y cuando se presiona stop, simplemente llamamos al método stop del timer. Por lo tanto, para el tick del reloj, como el tick del reloj para, el timeout no se sigue emitiendo y por lo tanto deja de actualizarse el redibujado del rectángulo. ¿Ok? El connect, ¿de dónde sale? Ah, esto sale de, a ver si lo puedo mostrar. Es de Qt, sería equivalente a poner acá QObject connect. Es un método que pertenece a la clase QObject, ¿ok? Pero, si no me equivoco, está definido el namespace en algún lado. Debería ser. Ahí, profe, está definido namespace UI, ¿o no? Sí, pero este es el namespace del dialog. Ah, bueno, no hay problema. Lo que pasa es que, a ver, va a ser en real explicación, así que por favor síganme acá. Dialog hereda de QDialog. Y QDialog es una clase de Qt. Y todas las clases de Qt heredan de QObject. Por lo tanto, la clase Dialog heredó de manera indirecta todos los métodos y atributos de la clase QObject. Por lo tanto, también va a tener acceso al método connect. ¿Ok? Que está definido en QObject. En términos simples, lo que está ocurriendo acá es que estamos accediendo a este método por herencia. ¿Ya? Entonces, un método definido en QObject. Eso es lo que está ocurriendo ahí. No sé, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Súper. Entonces, de todas maneras, puede acceder directamente a ese mismo método utilizando lo que les puse recién. Con esta anotación. Lo que estás diciendo es llamo directamente a connect desde QObject. ¿Ok? Este comportamiento, como les digo, vamos a dejar el método advance, que es el que principalmente hace el redibujado del elemento, lo vamos a ver al final, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que está haciendo esto. Pero el efecto que produce este código, y veamos a ver si hay algo más que nombrar, aparte de advance. Como ven, acá está el redibujado, ¿ya? Que se hace a través de un método de paint de pintado, que lo que va a hacer es crear un nuevo rectángulo y dibujarlo. Y acá está el método advance, ¿ok? Que lo vamos a hablar en unos momentos, qué es lo que hace este método, ¿ok? Perfecto. Y lo que produce esto es, como les dije, el efecto que mostramos acá. Entonces, cada un segundo, el rectángulo va lentamente bajando 10 píxeles. Y cuando le doy stop, esto para, y si le doy start de nuevo, esto parte desde el lugar que quedó. ¿Ok? Perfecto. Entonces veo una mano levantada. Vicente. Profe, ¿por qué el speed se inicializa con un número negativo si después se le va a invertir? ¿O eso es parte de lo que voy a explicar después? ¿A qué te refieres con que se invierte? Porque ahí en la línea 10 dice map to parent 0, menos speed. No es Ah, como... sí, Es, sí. es Sí. parte de spoiler. Tiene toda la razón. Probablemente en alguna de las pruebas que hicimos para mostrar este código debo haber dejado un... Sí, esto si uno lo pone así, y sí, tienes toda la razón, fíjate. ¿Dónde está la definición? Esto acá. Aquí. Que me Sí, pareció extraño, se supone que sí, uno en el eje Y aumenta hacia abajo. sí. Entonces,
tienes absolutamente toda la razón. Esto está andando, ¿no? Está haciendo el build. Vamos a ver si esto funciona. ¿Está haciendo el build? Sí. Claro. Absolutamente toda la razón. No sé qué decirte. Probablemente en alguna de las pruebas que se hizo para armar este código quedó ahí con un menos. Así que súper bien. Muchas gracias por ver eso. Muy buena la acotación de su compañero. Por si no lo entendieron, bueno, en verdad cuando tú pones el eje positivo de los entornos gráficos en general, el eje positivo va hacia abajo en vez de hacia arriba, que es lo que uno está normalmente acostumbrado. Por lo tanto, en verdad, el avanzar debería ser positivo para que vaya hacia abajo. Entonces, claro, en algunas pruebas probablemente de este código debe haber quedado un menos. Entonces, basta con dejarlo con signo positivo para que vaya en la dirección correcta. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Entonces, y vamos a terminar esta parte hablando del método advanced. Como dice acá, el método advanced es un método de tipo slot, por lo tanto es un método de clase normal, de la clase QGraphics-Scene. ¿Ok? Y este es el que está enlazado con esta idea de poder actualizar ítems en la escena. Recuerden que la escena es la que se encarga de verificar en qué posición va cada cosa. Y de la misma manera que en una obra de teatro el escenario puede cambiar a medida que transcurre la obra, también, por supuesto, la escena puede cambiar a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, el encargado de hacer esta modificación es el método advanced dentro de QGraphics Scene, ¿ya? ¿Y cómo se hace la actualización? Se hace en 2 etapas, ¿ya? Esto se maneja automáticamente a través de Qt, por lo tanto, lo único que ustedes tienen que hacer es identificar en qué etapa se encuentra. Como dice acá, en la primera etapa se va a notificar a todos los elementos que la escena está a punto de cambiar. Eso es lo que se llama la fase 0. Y en la segunda etapa se notifica a todos los ítems de la escena que se pueden mover. ¿Ok? Es decir, que en ese momento va a hacer la actualización y eso es lo que se llama la fase 1. Y finalmente, como dice acá, el método advanced, al ser llamado, va a llamar a todos los métodos advanced de cada uno de los elementos QGraphics item. Es decir, en este caso nosotros creamos un elemento que hereda de un QGraphics item, ¿ok? Creamos nuestro propio método advanced que hace la actualización y tenemos que identificar que esto se mueva en la fase que le corresponde, que sería la fase 1, ¿ok? Si nosotros vemos el código acá, estamos preguntando si nos encontramos en la fase 0, retornamos porque no hay que hacer nada, porque simplemente se está notificando que van a cambiar los elementos. Y en caso contrario, si nosotros podemos continuar después de este if, seteamos la posición del ascensor que hereda de un rectángulo, ¿cierto? Lo seteamos en la posición a partir de 0, lo movemos en la velocidad que está ahí. Este método lo único que hace es, a partir de la QGraphics View en la cual está inserto, lo mueve según lo que se indica en speed. ¿Ok? Entonces, desde la posición que se encuentra, lo mueve en el eje Y, tantos píxeles según lo que indiquemos acá en speed. ¿Ok? Por lo tanto, este es el método que se va a llamar cada vez que la escena quiera actualizar los elementos de la interfaz. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Vicente, ¿no? Cuéntame. Profe, había alguien que preguntó algo antes que yo en el chat. ¿Es obligación iniciar con face A negativo? No, para nada. Lo que estamos diciendo acá es que estamos identificando en qué fase estamos. Si estamos en fase 0, mira, esto es lo que está diciendo. Si fase 0, es decir, si no fase 1, que eso es lo que estamos diciendo ahí, si no está en fase 1, no hago nada porque solo me indican
que están a punto de cambiar los elementos. ¿Ok? Entonces, es importante saltarse esa fase, ¿ya? Eso es lo único que es necesario hacer, pero no es obligatorio. Si tú tienes otra forma de que no se haga nada en esa fase, puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces, súper. Y si no entras a este if, quiere decir que, vamos a anotarlo así, como no entré al if, estoy en la fase 1 y por lo tanto debo actualizarme. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, esto es más que nada para identificar en qué fase estoy. Esto podría haber sido también, qué sé yo, if face así y poner esto así. Ahí. Else, no sé, estoy poniendo de la manera más rápida que se me ocurre. Perdón, no sé. ¿Ya? La idea es identificar en qué fase te encuentras. Para actualizar los elementos gráficos tienes que encontrarte en la fase 1. Eso es lo importante. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Vicente y hablar. Sí, Cuéntame. bueno, eso ahí me quedó más o menos claro, o sea, supongo que me quedó más o menos claro que, claro, Ujú. cuando está en fase 0, es que está como detenido la actualización de la pantalla, más o menos, ¿cierto? O sea, Sí, de la view. sí. Y ya, eso. Y lo otro es, entonces, si quiero tener varios elementos en pantalla que se actualicen, tengo que a cada uno de esos elementos definirle un advance. Ok, Exacto. ok, ok. Exactamente. Tal cual. Muchas gracias. Sí. Porque acuérdate que lo que hace el QGraphics Scene, dijimos acá recién, mira, lo voy a poner de nuevo. El QGraphics Scene va a llamar a todos los métodos advanced de cada uno de los ítems de QGraphics ítem que tú hayas definido dentro de tu view. ¿Sí? Entonces, Genial. efectivamente, sí, entonces para cada uno de ellos tienes que sobreescribir el método advanced para que haga lo que tú quieres que haga. Ok, muchas gracias. Súper. No, gracias a ti. Entonces, bueno, este es el mismo código que les mostré recién, así que no me voy a detener mucho. Pero la idea es esa, ¿ya? Entonces, ustedes identifican que están en la fase 1, que es la fase que pueden redibujar cosas y hacen cambios, ¿ya? Perfecto. Esto de acá, si bien es súper interesante, solamente lo vamos a dejar mencionado como algo que se puede hacer, ¿ya? Así como existe el Qt Designer para la creación de interfaces gráficas, existe otra forma para creación, como dice acá, interfaces gráficas, que es Qt Quick, que es, como dice, una alternativa a QWidget que se puede utilizar. Y que se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Y está compuesto por archivos QML, que son de tipo JSON para definición de la interfaz, JavaScript, entonces mucho más fácil la integración, ya sea con dispositivos móviles o si tú quieres hacer esto medio orientado a la web, tendría un grado de compatibilidad, no sé qué tanto lo recomiendo. Y Qt con C++ para el código detrás del programa. ¿Ok? Entonces, existe esta opción de crear alguna, ¿cómo se llama? Interfaz gráfica más orientada a lo que sería el desarrollo móvil utilizando Qt Quick, que sería una alternativa a QWidget. ¿Dudas hasta acá? Con eso terminamos la parte de código de Qt. Lo que me queda decir acá es simplemente un inciso de Qt que no tiene nada que ver con código. Así que díganme si hay alguna duda o consulta respecto a Qt hasta este punto. En teoría, termino con esta frase y te doy la palabra. Gracias. En teoría, la única biblioteca, o sea, la única biblioteca que deberían instalar adicionalmente, que lo hemos comentado en otras clases, es Qt Charts, en teoría para la tarea 2, pensando en la tarea 2. Eso vamos a ir viendo dependiendo de la dificultad que cada uno le ponga a las etapas que vayan avanzando. Pero como lo único que se les pide, quizás estoy simplificando, diríjanse a lo que está escrito en la tarea, ¿ok? Pero
visualmente, el mayor peso de la tarea debería ser la creación del gráfico. Por lo tanto, utilizando Qt Charts, deberían ser capaces ustedes de generar la mayoría de lo que solicita en la tarea. ¿Ok? Francisco, dime. Sí, la pregunta era más que nada con el Connect que mostró en el dialog.cpp. A una señal había puesto press y a la otra time out. Sí. Mi duda es más que nada, Se me perdió. ¿cómo sabe que se llaman así? ¿O eso Ah. están como en la documentación, ese nombre de presionar? Sí, Supongo yo que me debe lo haber sé un de release memoria, también. todos los slots y los signals de todos los elementos de Qt. Está la documentación. Mira, la idea es la siguiente. Vamos a hacerlo para que pasen el proceso conmigo. A ver, vamos a ver. Entonces, mira. Imagínate acá. Push button. Push button. Y acá esto te dice si tiene un slot, cuáles son los slots que tiene. ¿Dónde están los signals? Pues, debería estar por ahí. Puede ser que sea una signal heredada. Esa. Entonces, hereda de abstract button. Ya. Entonces acá debe estar la señal. Acá. ¿Te fijas? Entonces, mira. QPush button, que si no me equivoco fue el tipo de botón que utilizamos en el ejemplo, hereda de esta clase. Entonces acá, bueno, te salen las cosas que extienden la funcionalidad de la clase que estás heredando. Si no encuentras lo que andas buscando acá, simplemente te vas a la clase de la cual tú estás heredando y fíjate que ya acá salen las señales que se emiten. Entonces, y acá te dicen cuándo se emiten. Entonces, esta de acá te dice, esta señal es emitida cuando el botón es presionado. ¿Ok? Entonces, ustedes comprenderán que por cada uno de los elementos gráficos de Qt, la cantidad de señales y de slot es imposible de ver en una asignatura. Y lo que estamos apelando, es que creo que con lo que pasamos en el ramo, ustedes son capaces de ir a leer esto y ver a ver cuáles son las señales y los slots que yo necesitaría para mi ejemplo, o para mi programa o mi tarea. ¿Sí? Así que, sí, está en la documentación. Aparece ahí. ¿Sí, Francisco? Ya, profe. Sí, ahí me quedó claro, Súper. gracias. Ya, súper, gracias a ti. Acá dicen, no sé si lo mencionó, pero traté de usar un generador de números random, pero en la documentación salían dos, creo que supuestamente estaban obsoletos. ¿Sabe alguna forma de generarlo? No se extrañen de que hayan cosas obsoletas porque, como les dije, estamos utilizando una versión antigua de Qt. Se supone que a partir de diciembre del año pasado está utilizándose Qt 6 como versión oficial. El problema es que yo traté de utilizar Qt 6 y hay un montón de módulos que todavía no han sido pasados a Qt 6. Entonces, el core de Qt 6 está funcional, pero no todos los módulos que acompañan el desarrollo de Qt 6 han sido traducidos. Entonces, hay algunos problemas. Entonces, miren, yo les voy a mostrar algo. Una forma, miren, este de acá, este es súper interesante. Este es un conversor de temperatura en Qt. Es súper sencillo, miren. Tú mueves una perilla y la otra cambia el valor según lo que tú hayas dicho. Entonces, se hizo para que fuera algo útil, se hizo como un conversor de temperatura. Entonces, 15 grados Celsius equivalen a 59 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, esto permite hacer conversión de temperatura, qué sé yo. Este funcionamiento que se produce con estas perillas y con lo que aparece acá, está hecho con Signal y Slot. Y si nos vamos acá al form, fíjense que esto no lo hemos hablado, que una de las formas de crear conexiones de Signal y Slot es esta, acá, en el Qt Designer. Y esto es maravilloso, porque tú simplemente dices lo siguiente.
Vamos a hacer una manual. Mira, yo agrego una conexión de signal y slot. Y tú dices, acá. Entonces, cada vez que se llame del objeto, ¿cómo se llama este? El QDial, este de acá. El Celsius Dial, cada vez que del Celsius Dial se llame la señal value change, es decir, que el valor cambió de este dial, se llama del este de acá, el S de Fahrenheit, el slot display. ¿Ok? Entonces, cada vez que cambia el valor de este dial, en el LCD, en el visor del... bueno, acá debería haberle puesto el asociado al mismo. El visor de Celsius llama al slot display. Se me perdió ahora. Acá está. Ahí dice que ya está. Así que tira. ¿Ya? Tú puedes hacer conexiones de signal y slot de manera visual. Entonces simplemente te vas acá y las vas agregando. Esto, por supuesto, solamente funciona con los elementos gráficos de Qt que ya te provee Qt. Si tú quieres hacerlo con objetos que tú crees, tú hayas creado, tienes que hacerlo de la manera de código tradicional. Pero no solo eso. Incluso mejor. Acá arriba hay un botón, este de acá, para editar las señales y los slots, que funciona. Bien, vamos a borrar una momentáneamente para hacerlo. Entonces, este elemento, vamos a conectarlo. Estoy acá manteniendo presionado el mouse. Ahí, no sé si se ve. Mantengo presionado el mouse. Este es el botón que va a emitir, o sea, el elemento gráfico que va a emitir la señal. Y lo voy a conectar con este. Entonces acá me sale un menú que me dice en el dial cuál es la señal que se va a emitir. Entonces en este caso value change. Y el slot va a ser display. Entonces, ok. Y listo. Así de mágico. Ambas formas autogeneran código en Qt, en C++, mejor dicho, sobre las bibliotecas Qt, que genera estas conexiones de signal y slot. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes hacen esto mismo en Qt6, no basta con esto, por lo menos hasta ahora. Lo que hay que hacer es meterse en ese código autogenerado y hacer unas modificaciones de forma manual. ¿Ok? Entre otros problemas que existen con Qt6 por ahora. Entonces, como les digo, módulos que no han sido pasados, pero esto probablemente que era una de las grandes ventajas que proveía Qt, que cuando tú querías trabajar con signal y slot, en algunos casos tú podías hacerlo de manera visual. Entonces, si no puedes hacer eso, la verdad que pierde harta de la gracia que tenía el Qt Designer y el manejo de signal y slot. Entonces, pierdan cuidado que pueden haber cosas que están un poco, como dijeron acá, obsoletas. ¿Ya? Hay que trabajar con lo que hay. ¿Sí? Así que si tienen algo obsoleto, bueno, hay que vivir con eso. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, parece que no hay más consultas. Vamos entonces a ir a la... Ah, perdón. Me faltó el disclaimer, el inciso. Esto de acá. Algo súper importante. Hola, profe, yo soy de otro paralelo, pero vine aquí a consultar acerca de un cambio de grupo para el proyecto final. Los cambios de grupo los conversamos después de la clase, si te parece, Fernando. ¿Ya? Lo conversamos después. Entonces, inciso final de Qt. Esto es súper importante y no siempre se conversa, y esto no solo en Qt, en cualquier software que tú utilices, uno de repente obvia estas cosas, pero esto es súper relevante acá. Qt
maneja una licencia de software. Vamos a tener una unidad igual después de licencia de software, pero quiero mencionarlo. Y la licencia, en verdad, tiene dos licencias. Una licencia comercial, si ustedes se metieron a descargar Qt, y no descargaron en un principio la versión que decía open source, preguntan acá si Qt será evaluado en el certamen. Sí, va a ser evaluado, está siendo evaluado en la tarea, así que no debería extrañar. Tiene dos licencias. La licencia comercial, que probablemente si ustedes se metieron a la página de Qt, la descarga de la que decía Try Qt, ¿cierto? Que era como que descargaba una versión de 30 días. Si alguno se equivocó y en toda esa parte, esa es la versión de Qt que trabaja con licencia comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres generar un software utilizando todo lo que provee Qt como licencia comercial, puedes vender, modificar o hacer lo que a ti se te dé la gana con los códigos que te provea Qt y cobrar por ello. ¿Ok? Y por eso tú tienes que pagar una licencia a Qt. Entonces, esa es una de las licencias que maneja. La otra es la LGNU, perdón, LGPL, que es una licencia que viene de GNU. ¿Ok? Si ustedes conocen GNU, es la licencia por la cual, por ejemplo, están sistemas operativos tipo Linux. Una buena parte de ellos están bajo las licencias GNU, que son las típicas de código abierto. ¿Ya? LGPL es un tipo de licencia que lo que hace es que tú puedes no solamente crear código a partir de este código que te proveen Qt, sino que también puedes cobrar. En licencias de código abierto tú no puedes hacer eso. Si ustedes, por ejemplo, tomaran un software que está hecho en código abierto y tú lo reutilizas, primero tienes que poner las menciones de cuál es el código original, y segundo, no puedes cobrar por eso, por ese código que tú hagas. Y tercero, tienes que liberar el código también. Entonces tienes esas tres limitantes, si quieren llamarlo. No puedes llegar y cobrar por el código si no lo liberas. ¿Ok? Pero tienes que distribuirlo de manera gratuita. La distribución tiene que hacerse de manera libre. Veo una mano levantada. Vicente. Sí. Ay, perdón. No sé si tengo mal entendido el término de open source. ¿Qué pasa si yo accedo a todo el código de Qt y me armo una especie, yo, Vicente, me armo una especie de Qt y lo comercializo? O sea, Si ¿cómo tú tomas tiene... el código de Qt y lo comercializas, el código fuente de Qt, claro, ¿hay alguna forma de hacerlo? O sea, de tener algún como, no sé, como en palabras muy básicas, como una marca de agua de que es de QT. No sí, sé si... esa marca de agua es la LGPL. Ah, ok, 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 ok. Entonces, todo el código de Qt, que a ver, a diferencia de, por ejemplo, los diseños de cosas, a ver, ¿cómo explicarlo? Eso ya son temas más legales. El código, al final, son archivos, ¿cierto? Que tú almacenas en algún lado. Almacenamiento digital. Entonces, efectivamente, tú puedes copiar los bits y en este caso sería el código de Qt y tenerlo en otro computador y decirle a alguien que es tuyo. No hay forma de distinguir tu código. Si lo copiaste bit a bit, el código de Qt, y dices que es tuyo, no hay forma de distinguirlo. Pero si una persona de Qt identifica tu código y lo compara y se da cuenta que es igual o prácticamente igual, está infringiendo las normas de licenciamiento de Qt y te pueden demandar. Entonces, Comprendo. Ya, sí, murió mi idea. sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, hay muchos software que están hechos como código abierto. Código abierto, y eso de repente se malentiende, y se malentiende más que nada por el inglés, porque cuando tú dices open source, de repente se habla del free software, ¿cierto? Que es el código libre.
Free en inglés tiene esta mala, ¿cómo se llama? Coincidencia de que significa libre y gratis al mismo tiempo. Y pasa también que muchos de los códigos, de los software código abierto son gratis también. Este no es el, pero la verdad que no, eso no es así. Cuando tú dices open, free software, puedes tener free software, código libre, perfectamente cobrable, que no sea gratis. Lo único que dice free software es que tú puedes entrar al código fuente, mirarlo, modificarlo, lo que tú quieras, pero si tú quieres utilizarlo, tienes que pagar. Y hay muchos software que funcionan así. El más popular puede ser Red Hat, el sistema operativo Red Hat, que tiene una licencia asociada a pesar de que es código abierto. Ya, ¿qué es lo que pasa con Qt? Volvamos a Qt. Vamos a tener toda una unidad de licencias de software para conversar estos temas, así que no se preocupen. Qt, como les dije, tiene una licencia que se llama LGPL. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes utilizar sin ninguna restricción los códigos de Qt, pero no los puedes modificar. Y si quieres, pero sí puedes comercializar software que esté basado en las bibliotecas de Qt. ¿Ok? E incluso te permite que si tú quieres cerrar el código, porque si fuera GPL solo tendrías que liberar el código, si fuera GPL solo, o sea, en este caso como es LGPL, incluso tú puedes cerrar tu código, te permite eso. ¿Ok? Entonces, dentro de los módulos de Qt, la mayoría están bajo licencias GPL, pero hay algunos que no, que están bajo licencias propietarias. Entonces, si en algún momento ustedes se plantean hacer un código profesional sobre Qt, tienen que ir revisando módulo a módulo, cada uno de los módulos que ustedes utilicen, verificar que los módulos son todos con licencias LGPL, y a partir de ahí ustedes podrían crear un software comercial de código cerrado, sin liberar el código. Si ustedes ocupan al menos un código, o sea, un módulo en el cual el código no sea LGPL, sea GPL, tienen que liberar el código completo. Entonces, eso puede ser bueno o malo dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. ¿Ok? Acá, como dice lo que acabo de explicar, Qt tiene además licencias específicas asociadas al autor de cada uno de los módulos que están asociados a Qt. Por lo tanto, cuando se desarrollan aplicaciones con fines comerciales, es crítico que ustedes revisen las licencias de desarrollo de cada uno de los software que utilizan. Insisto, vamos a tener una unidad completa para hablar de licencias de software, pero esto es súper importante. Y acá veo que están, ya les maté la idea del plagio. Sí, efectivamente, no, la mayoría de los software que ustedes conocen están licenciados y cuando ustedes quieren reutilizar código, tienen que fijarse mucho en las licencias. Incluso aquellos códigos que están publicados en Internet, si no tienen licencia, y eso lo vamos a conversar en la unidad de licencia de software, todo código que está publicado en Internet tiene licencia, aunque no tenga una licencia explícita. Entonces tú no puedes llegar y copiar códigos, lamentablemente. Así que cuidado con eso. ¿Llegar y copiar de GitHub, profe? No, eso no se puede. Tienes O que sea, al menos por lo bajo tener ¿cómo se llama? El permiso del autor del código. De alguna manera, aunque sea por correo. O sea, ¿está diciendo que copiar y pegar de Stack Overflow es un delito? Copiar y pegar de Stack Overflow es un delito. Uf. Lo que tú puedes hacer, le acabo de matar la ilusión de programador. Lo que tú puedes hacer es, en casos muy específicos, lo que uno normalmente debe hacer es, primero, no copiar y pegar el código, sino que utilizar ese código que tú ves en Stack Overflow o en un Git o lo que sea, como una base para hacer una modificación propia. ¿Ok? O sea, si por ejemplo veo una línea de código, y hay matices con esto, si hay una línea de código que dice print hola, y tú pasa que en tu código tienes un print hola, o sea, es imposible que se catalogue como plagio, porque la cantidad de software que debe tener un print hola, imposible de manejar. Entonces, pero insisto, vamos a hablar de esto de la licencia de software, pero para terminar la idea.
Lo segundo que tú tienes que hacer, por lo menos, y esto ya ni siquiera a nivel legal, es a nivel ético. Si tú ya llega a un punto en que tú vas a utilizar un código de otra persona y ni siquiera le has pedido permiso, pero es un código más o menos grande, lo mínimo que tú puedes hacer, y que es lo que se exige, incluso acá en la asignatura, ojo, es que tú pongas la referencia donde sacaste el código. Porque si tú, por ejemplo, estás dando un ramo y tú dices, entregas una tarea en la cual dices, este código lo hice yo y no lo hiciste tú, eso es poco ético. Y estamos, creo, en una época en donde nosotros tenemos en el punto de mira ético y moral a todas las personas que están en los puestos de poder. Esperamos que la gente que estamos haciendo estas críticas tengamos un comportamiento ético y moral a la altura. Entonces, eso va en todo sentido. Cuando tú dices que tú estás creando un código, tienes que poner la referencia de quién fue la persona, el real autor de ese código. En fin, la hipotenusa, exactamente. Así que vamos a hablar largo y tendido de esto en la unidad de licencias de software. Es un tema súper interesante. Por supuesto, yo soy ingeniero, no soy abogado, así que por supuesto les voy a dar la visión general de estos temas. No me vayan a preguntar cuántos años de cárcel les dan. No tengo idea cuáles son las multas, pero son temas que hay que tener presentes, ¿ya? ¿Ya? Así que, chiquillos, antes de que termine, que quedan 3 minutos de clase, por favor déjenme dejar mencionada la próxima unidad, aunque sea, ¿ya? En la parte de ingeniería de software se da más teórico. ¿A qué te refieres con teórico? Es más hablado, si quieres decirlo. No hay código en la parte de ingeniería de software, porque es justamente cómo tú ordenas la forma en que tú creas código. Sí, va a ser más hablado, si quieres decirlo. Entonces, acá, perfecto. Bueno, y con eso terminamos Qt, creo, ¿cierto? No se me queda ninguna... Bueno, acá está la referencia si quieren ver. Hay un curso re bueno de Qt que es este. Esta misma persona está haciendo la actualización del curso a Qt 6. Así que si quieren mirar con mucho detalle cómo programar en Qt, pueden mirar este canal. Yo aprendí mucho en su momento cuando aprendí Qt de este canal. Así que lo dejo bien recomendado. Entonces, vamos a ver acá. Miren, lo que vamos a ver desde la siguiente clase es algo que ya hemos visto en Java, que es el tema de la herencia. Entonces vamos a definir los conceptos de herencia, ya todos los manejamos, lo hemos visto en la asignatura. Entonces vamos a retomar a partir de esos conceptos cómo es que en C++, cuál es la sintaxis que tienes que utilizar simplemente para aplicar herencia en tus códigos. ¿Ok? Entonces a partir de eso vamos a indicar algunos detalles en los cuales C++ y Java se parecen, y otros detalles que es donde vamos a meter métodos virtuales, sobre todo, en los cuales Java y C++ no tienen el mismo comportamiento, y eso probablemente es la parte más complicada de herencia en cuanto a C++. ¿Ok? Entonces, la idea principal acá es la misma. Tenemos una clase de base y una clase de la cual heredas, y siempre cuando tú generas la herencia vas a tener métodos y atributos que se heredan en la clase hija, en este caso. ¿Ok? Entonces, no, ya creo que con esto voy a, porque si no voy a quedar a mitad de camino. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Dudas? Entonces, bueno, voy a mandar a cada uno de ustedes un agente del FBI que hace investigación exhaustiva de sus códigos de tareas. No sé si hay alguna consulta final, chicos. No, profe, todo claro, gracias. Todo claro, súper. Ya, pues nos vemos entonces en la siguiente clase. Vamos a hablar, como les digo, el tema más en detalle de licencia de software en su momento, así que ahí los veré. Ya, chicos, sí, Eduardo, te puedes quedar para el tema de una consulta, como dice ahí, así que no hay problema. El resto puede irse nomás, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Chao, nos vemos, que estén bien.